Bienvenidos nuevamente, quien les habla el ingeniero Rubén González. Para esta ocasión les voy a presentar el tutorial diseño y cálculo de placa base con fuerza axial y momento excentricidad grande. Esta lo realizaremos por el método de los estados límites, por la RFD AISC 360-10, y el cálculo de los pernos de anclaje nos guiaremos con la norma ASAI 318-14. Ya sin más nada que decir, vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que son las placas base. Podemos ver que se presentan varias condiciones en las placas base. En algunas partes, una manera puede ser cuando solo se presenta fuerza axial, donde se presenta una fuerza axial y un pequeño momento, donde la excentricidad es pequeña. Quiere decir entonces en ese caso la base está totalmente sometida a compresión. Cuando otra condición, cuando hay una excentricidad moderada, cuando la excentricidad es mayor que N6 y menor que N sobre 2, y podemos decir que la flexión solamente ocurre en una pequeña parte de la placa, y cuando tenemos la fuerza axial y un momento y este ya excede, la excentricidad es mayor que N sobre 2, entonces gran parte de la placa está sometida a flexión. Estos son los 4 casos típicos que se nos pueden presentar lo que es en el diseño y cálculo de una placa base. Entonces, para el diseño de la placa base para este ejercicio tenemos la propiedad de los materiales. Tendremos una columna de 6×9, el acero será a 36 con un FSU de 2530 kilogramos por centímetro cuadrado y un FSU de 4080, lo mismo para la placa base. Y tendremos un concreto con un F'C de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Estas designaciones son comerciales, estas son de un catálogo acá de Perú. Y esta parte utilizaremos una 6×9, le puse yo acá, pero en realidad es 6×12. Esta parte que está aquí, lo que es el peralte, esto es D, aquí está en pulgadas, el ala está en pulgadas y el espesor nominal, que aquí no lo dice, pues está en milímetros. Siempre tenemos que tomar en cuenta que el alma siempre es más delgada que el ala, y eso cuando estemos pasando los datos siempre tenemos que tomar en cuenta ese dato. Por lo menos aquí el alma es de 0.58 centímetros y el espesor del ala 0,711. O sea, es como un criterio a veces que tenemos que tener pendiente por no confundirnos. El alma siempre es más delgada que el ala. Y aquí pues les muestro también lo que es una parte de lo que es las designaciones en la viga, lo que es el TF, el TW, el BF, y todos esos son los elementos que nos aparecen acá. Primero que nada, aquí tenemos una planta típica, digamos un detalle tipo de lo que sería una placa base. Tenemos lo que es la longitud horizontal, la separación entre pernos, la separación que hay entre el borde de la placa base y la base del concreto, que generalmente esto casi nunca se cumple. Tenemos por este lado la parte horizontal, la longitud horizontal, el C, lo que es la distancia entre el centro del perno y el perfil, que esto también es una distancia de separación que debe respetarse. Y tenemos N y tenemos B, que es con lo que vamos a empezar. Tenemos una carga axial de 3687 kilogramos y un momento último de 114.297 kilogramos y un corte de 2200. Aquí, como vemos, tenemos que irle dando forma a la placa base. Entonces le colocamos datos. Esto generalmente es lo que se acostumbra a colocarle en la mayoría de los ejercicios de cálculos de placa base. El sistema a seguir es otro. Este procedimiento lo aplica el programa LETAX para el ETAL 2016, calculaba placa base y pernos, y él aplicaba esto, y con esto pues se garantiza de alguna manera que al final pues los datos que le estamos ingresando va a cumplir con todos los requerimientos y no tenemos que hacer cálculos de nuevo. En otros métodos se asumen unos B, se asume un N, y a la final si no da pues tenemos que empezar a, digamos, ser interactivos, empezar a jugar con esos valores. De esta manera acá, haciéndolo así, pues ya estamos garantizando que al final los resultados pues van a ser los correctos. Entonces, primero que nada empezamos a hallar el área de la placa base, hallamos N, que no va a ser más que D, que es el ancho del perfil, más 2 veces C, porque será el C por aquí, el C por acá, y 2 veces LEH. En este caso estamos hablando de este.
nos da 37.31B, que es el BF, más 2 veces C otra vez, y más 2 veces LEB, la longitud vertical, que es la separación entre el perno y el borde de la placa. De esta manera, ya con esos datos podemos empezar a hallar lo que es el área 1, que será B por N. Tenemos un área 2 y un área 2 que es B por más 2 veces A por N más 2 veces B. Y le llamamos área, el área 2. Entonces ahorita, según la fórmula, pues N va a ser el máximo de área 1, la raíz cuadrada de área 1 o área 2. En este caso será 1994.59 y N será de 44 centímetros. Y B me dice la fórmula que será 2/3 de N. Entonces ya con estos datos yo pues asumo, porque no voy a mandar a hacer una placa de 44.66 centímetros por 29.77, sino que asumo un N de 45 y un B de 30 centímetros. La distancia entre pernos horizontal y vertical pues no va a ser más nada que N menos 2 veces la longitud, en este caso la horizontal, y aquí B menos 2 veces la longitud vertical. Ya con estos datos que tengo acá, ya me da que la separación entre pernos en horizontal será de 33 centímetros y la distancia entre pernos vertical será de 18 centímetros. Hallo la excentricidad, que no es más nada que el momento último sobre la fuerza aplicada, me da 31 centímetros. Hallo el esfuerzo máximo, que lo necesito para hallar el Q máximo, será de 172.61 kilogramos por centímetro cuadrado. Hallo el Q máximo. Ya estas fórmulas están dadas, lo único que tenemos que hacer es ir colocándolo los términos en la ecuación, y vemos que L crítico es de 21.97. Comparando, vemos que la excentricidad, que es de 31 centímetros, es mayor que L crítico. Por lo tanto, se debe diseñar la placa base con momento grande, que es lo que estará representado acá, ¿eh? Que hay una excentricidad grande y hay flexión en parte de la placa. Ya el momento es tan grande acá que está tratando de girar, de doblar hacia arriba aquí la placa, ¿eh? Por eso que se le dice que entonces estos pernos que van a estar aquí pues van a trabajar traccionados. En el cálculo de cuando se calcula la placa base con excentricidad grande, hay que calcularle pues inmediatamente los pernos, porque aquí sí están trabajando. Aquí hallamos entonces la tensión en el perno, y para ello necesito conocer F, necesito conocer Y. Como le digo, ya las fórmulas están dadas, solamente tenemos que ir introduciendo los términos, suplantándolos, y hallamos el TU. El TTU será de 834.86 kilogramos. Una vez con eso, hallo el espesor mínimo. Necesito hallar el M y el N. Este es un detalle típico, ¿eh? N es desde el borde de la placa base hasta parte del centro del espesor desde el ala, y M es desde la placa base hasta el centro. ¿Ven? Y lo tenemos por ambos lados. Ese es el M y el N que estamos tratando de hallar aquí. La separación que hay de aquí hasta acá, porque necesitamos ese numerito para saber que Y, que ya lo calculamos anteriormente, es menor que el máximo de M y N. Entonces aplico esta fórmula, y así de esta manera hallo el TP, o sea, o el espesor mínimo 1. Se van a hallar dos y se van a comparar. Y este TP, a través de esta fórmula, vamos a ver que es de 1.51 centímetros. Hallo la tensión en la cara interna, necesito saber X, y de esta manera logro hallar el espesor 2, será de 0.68 centímetros. Por lo tanto, el espesor mínimo para la placa base será de 1.51 centímetros, que pues en términos comerciales será de 1.60 centímetros o 16 milímetros. Digamos que es comercialmente lo que se encontraría. De igual manera, ya hecho esto, pues al ver que los pernos están en tensión, hay que calcularlos, hay que diseñar los anclajes del concreto. Y aquí tenemos las características del perno. También trabajaremos con un perno A36
con un diámetro de 3/4 y un área neta de 2,85 centímetros cuadrados. Y el área útil, porque este es el área neta del perno y esta área útil se refiere al área menos lo que es el hilo. Este en realidad es lo que va a trabajar el perno. Entonces es importante también que sepan que esta área, aunque tú le sacas el área al 3/4 te da 2,85, pero en realidad el área útil lo que va a trabajar, digamos analíticamente en el perno va a ser 2,16 centímetros cuadrados. Y para los anclajes en concreto tenemos dos tipos, vamos a tener dos tipos de esfuerzo, tanto de tracción como en corte. Entonces para los requisitos de diseño para cargas en tracción vamos a tener 4 y para el corte serán 3. Entonces el primero que nos pide la norma, esto está en la ACI 318-14, yo creo que en el capítulo 17, que es en el diseño, requisitos de diseño para anclajes en concreto. Eso lo pueden, todas estas fórmulas están en la ACI. Y el primero es la resistencia del acero de un anclaje en tracción NCA, que no es más que el área útil por el FSU, que es el mismo que, como dice aquí, es el mismo FUTA. Entonces tenemos acá que la fuerza en el perno aplicada es de 417 en tracción y el perno resiste 6606, por lo tanto pues este chequeo, el primer chequeo está ok. Para el segundo, que será la resistencia, bueno, se me olvidó decir que este que está acá es la condición del perno en este caso. Para la segunda, que es la resistencia al arrancamiento del concreto de un anclaje en tracción, esta es su condición, como el perno estaría trabajando bajo esta condición, pues, y esta es la fórmula. Necesitamos pues empezar a hallar cada término de estos. Todos estos términos tenemos que irlos buscando poco a poco y a la final pues ejecutaremos la fórmula. Entonces para empezar necesitamos saber lo que es la fuerza de tracción sobre el grupo de pernos, porque aquí va a trabajar en el grupo, entonces será 416,43, que es el que trabaja por un solo perno, lo multiplico por 2 y ya tengo este valor, el valor de tracción en el grupo de pernos. Hallo la distancia del eje del perno al borde del pedestal, que no será más, en este caso, en el sentido X y en el sentido Y, que no será más que la longitud en horizontal más B, que eso lo vimos en la placa anterior en el diagrama que le mostré, y será 11 centímetros. En Y, como la placa tiene las mismas condiciones, también será 11 centímetros, y el CA mínimo, me dice la norma que debe ser el valor mínimo entre CA1 y C2, y es 11 centímetros también. La separación entre pernos ya la habíamos calculado anteriormente, solamente aquí lo estoy poniendo para que necesitamos esos términos acá. Necesito saber la longitud de emprotamiento modificado, que no es más que el tercio de CA1, CA2, S1 y S2, y el mayor de todos ellos será mi longitud de empotramiento modificado, en este caso 11 centímetros. El factor de modificación por pernos preinstalado y el factor de modificación por pernos post instalado, esto está normado, estos son valores constantes, no tenemos que calcularlos. En cambio, el factor de modificación por efecto de borde sí hay que calcularlo, y me dice que si el CA mínimo es mayor o igual a 1.5 la longitud de empotramiento modificado, ese factor valdrá 1. Y en cambio, si es menor que 1.5, pues vemos aquí que pues es menor, porque el CA mínimo es 11 y aquí será 1650, entonces nos va a dar menos. Entonces tenemos que aplicar este y nos dará 0.90 este factor. Entonces, como vemos, ya tenemos 1, 2, ya tenemos 3 factores, son 4. El área proyectada de superficie de falla para uno o un grupo de pernos ANC me da esta serie de requisitos, de los cuales yo tengo que cumplir, ver en qué caso caigo. Si el CA mínimo es mayor a 1.5 HF, no es mayor. Si el CA1 es menor que 1.5 HF y S1 es menor que 3 veces HF, aplico esta fórmula. Y si CA1 y CA2 es menor que 1.5 HF y S1 y S2 es menor que 3 veces HF, la longitud modificada. Entonces, en este caso creo que caemos en el tercero.
Aplico la fórmula y me da 2750.75 centímetros. El área proyectada de superficie de falla para un solo anclaje será esta ecuación: 9 por HF elevado al cuadrado me da 1089 centímetros cuadrados. Me faltaba aquí un factor de modificación por pernos para grupos de anclaje sometidos a cargas excéntricas de tensión y me da esta fórmula. Simplemente tengo que la excentricidad sobre 3 veces HF y suplanto los términos y me da YSN 0.50. La resistencia al arrancamiento del concreto NB me dice que me pide un coeficiente y me da un factor de modificación. F' su C lo conozco y el HF también. Entonces aquí me dice que KC es el coeficiente por instalación y es igual a 10 para anclajes preinstalados. Estos anclajes son preinstalados porque los colocamos antes de vaciar el concreto. Y valdrá 7 para anclajes post instalados. Y el factor de modificación para concreto de peso normal valdrá 1. Aquí lo que tengo que hacer igual, ingreso los términos en la ecuación y me da que NB será 5286,87 kilogramos. Ahora sí tengo todos mis valores, tengo el ANC, el ANCO, tengo todos los factores, los 4 factores y tengo NB. Lo único que tengo que hacer es ya pues, ingresar los datos en la fórmula y me dice que NCBG valdrá 5637.95 kilogramos, lo que quiere decir que es mayor que lo que me está solicitando atracción para el grupo de pernos, que es de 834,86 kilogramos. O sea que este segundo paso también está ok. El tercer paso, vemos aquí su condición, que es la resistencia a la extracción por deslizamiento en tracción de un anclaje preinstalado o post instalado de expansión o sobre perforación en su base NPN. Esta es su ecuación. Esta es la carga tracción aplicada última. Necesitamos conocer para este caso, esto tiene que buscarlo en los manuales, el área de la cabeza del perno, porque aquí estamos trabajando por extracción, o sea, y aquí va a trabajar mayormente la cabeza, va a aportar bastante, digamos, bastante tracción ahí adicional. Entonces necesitamos conocer la área de la cabeza del perno. Hallamos la resistencia a la extracción por deslizamiento a la tracción de un perno con cabeza individual y hallamos un factor que nos está pidiendo acá, que es el factor de modificación por fisura para pernos donde no existen fisuras de cargas de servicio. Se considera 1.4, en caso contrario 1. Aquí consideramos 1.40. Este es el phi. Este phi que le coloco acá en todo es el phi el factor de minoración de resistencia que hay que aplicar en el caso de los casos por tracción. Para los casos por corte será de 0.65 y vemos que NPN es de 8784,72 y es mayor que 417,43, o sea que estamos ok también. Para el cuarto paso, que es la resistencia al desprendimiento lateral del concreto, y este también será su condición, lo que ocurriría en esta falla, y lo único que tenemos tenemos la cabeza del perno, la área de la cabeza del perno, CA1 también lo tenemos. Me falta este factor que está acá y me dice que si CA2 es menor que 3 veces así, 3 veces CA1, se debe multiplicar por este factor. En caso contrario, que sea mayor, pues será 1. En este caso, pues es menor y al combinar los términos, cambiar los términos, pues da que es 0.50. Ingreso la fórmula, los valores a la fórmula y esto me dará que NCB es 2312,23. Aplico la fórmula respectiva, el 0.75 como les digo, este es el factor de minoración y vemos que 2601.25 pues mayor que 834,86 kilogramos. Entonces quiere decir que también estamos ok. Hasta esta parte estos son los 4 casos que se le aplican a un anclaje cuando está aplicado en tracción. Hasta el momento pues todos han pasado. Seguidamente pues veremos los requisitos de diseño para solicitaciones acortantes. En este caso son 3.
Este será su condición. Miren, el corte va hacia allá. Esto será lo que pasaría, o sea, digamos gráficamente, cuando un anclaje está sometido a corte. Y vemos que no es más que el área de corte por el F último. Tengo el corte último, en este caso serán de 407,50 kilogramos, y la fórmula a aplicar será esta. En este caso me da 5.728,32, y vemos que el corte 1 es 407, es mayor. Entonces estamos ok. En este caso, como le estaba explicando, no es 0.75 como en el caso de tracción, sino en cortante será 0.65. O sea, es más estricto. El diseño por cortante es más, pide más, o sea, se disminuye más la carga. Los esfuerzos son disminuidos más, un poco más el 10% aproximadamente. Es porque las fallas a corte pues son mucho más delicadas, y por eso pues la norma cuida con este factor de que hay un colchón de seguridad bastante grande. El segundo caso será resistencia al arrancamiento del concreto de anclaje a cortante. Este igualmente, como en todos, esta será su condición. Aquí tenemos la fórmula y tenemos un corte actuante de 407,50. Este es para un cortante perpendicular al borde sobre un anclaje individual. Y igual que el otro caso, estas son las fórmulas que debemos aplicar. O sea, tenemos que tomar en consideración y ver en cuál de ellas cae nuestro caso. Aquí pues caímos en la tercera y nos da un área de 714 centímetros cuadrados. El área proyectada por un anclaje es prácticamente la misma que llevamos ahora, y será de 544,50. Necesito hallar la resistencia básica al arrancamiento del concreto, que es BB, y tengo dos condiciones. Será el mínimo entre A y B. Tengo BB 1, que será esta ecuación que está acá, y tengo BB B, que será esta ecuación. Al ingresar los términos, pues entre estos dos valores tengo que, como me lo dice aquí la norma, tengo que hallar el mínimo. En este caso serán 663,61. Como pueden ver, todo lo que hay que hacer es solamente ir ingresando los términos una vez conocidos todos ellos, y de esta manera pues ir ejecutando los pasos. El factor de modificación por efectos de borde también en este caso me ofrece estas condiciones. Me dice que si CA2 es mayor que 1.50 aplico esta, y si CA2 es menor que 1.50 aplico esta. En este caso es menor, valdrá 0.90, y el factor de modificación para concreto reforzado considerar 1 para pernos en concreto fisurado sin refuerzo y 1.2 para pernos en concreto fisurado con refuerzo consistente. En este caso será 1.20, y el factor de modificación para pernos ubicados en un elemento de concreto será esta ecuación, y me pone la condición de que tiene que ser mayor o igual que 1. Sustituyo términos y me da 1,08. Ya teniendo estos tres factores, ya tengo todo. 0.65, que es el factor de minoración, tengo el ABC, el ABCO, tengo los tres factores, y tengo el BB. Entonces aquí me da 659,74. 659,74 es mayor que 407. Ya vemos que estamos ok. Y pasaremos al último, que será la resistencia al desprendimiento del concreto por cabeceo del anclaje sometido a cortante, BCPG. Este será su condición. Y tenemos un corte de último en grupos será de 815 kilogramos. KCP, que me está pidiendo aquí, que es una constante, y me dice que será de 1 si HF es menor de 6.50, si no será 2. Lo colocamos acá, sustituimos los términos, y como vemos pues me da 4.886,23 mayor que 815, aquí se me fue un puntico, kilogramos. Y ya con estas tres pues terminamos lo que son los chequeos por corte, pero adicionalmente eso la norma me pide que tengo que hacer un chequeo de la interacción de las fuerzas de tracción y cortante, y me dice que si el corte último sobre el corte resistente es menor de 0.20,
para la resistencia que gobierna en cortante, entonces se permite usar la resistencia total en tracción. En este caso, como pueden ver, me da 0,14 menor que 0,20, se permite usar la resistencia total en tracción. Y si la tracción última sobre la tracción resistente es menor de 0,20 para la resistencia que gobierna en tracción, entonces se permite usar la resistencia total por cortante. En este caso da 0,65, es menor que 0,20, pues se permite usar la resistencia total en cortante. Adicionalmente a esto, si el corte último, si alguno de ellos dos diera mayor que 0,20, los dos o alguno de ellos, tendría que aplicar esta fórmula. Y en este caso, si me da mayor a 1,20, tendría que rediseñar los estribos, los pernos, los anclajes, ¿ven? Porque la norma me está diciendo que aplicando esta fórmula debe ser menor que 1,20. Si me da mayor, aunque así haya pasado los 4 casos en tracción y los 3 casos en cortante, si así hubiera tenido positivo todos, ok en todos, si aquí se me presenta esa condición que alguno de los dos o los dos me dé mayor que 0,20, aplico aquí. Si me da menor que 1,20, perfecto, pero si me da mayor que 1,20, pues tendré que rediseñar los pernos. Bueno, y entonces ya para finalizar les mostraré, bueno, esto sería la sección de la placa base, cómo debería de quedar con todos sus datos. Creo que este sería un detalle típico. Este sería en planta, este sería en corte. Aquí hay una parte, bueno, algunos tipos de ganchos que se pueden utilizar, ya sea con doble rosca aquí y aquí con arandela. Otro también puede ser el perno completo acá y la cabeza acá abajo, tipo en L, tipo en U, y cada uno tiene su particularidad para el cálculo. Aquí en esta tabla podemos ver los valores mínimos para la longitud del perno y distancia a los extremos. Por ejemplo, para el A36 debe ser 12 veces el diámetro y la distancia mínima del extremo debe ser 5 veces el diámetro o mayor de 10 centímetros. Nosotros tenemos 11, digamos que estamos cumpliendo también con esta parte. Y lo que hay que tener también mucho cuidado cuando se coloque el anclaje dentro del pedestal o la columna, pues esta debería ser la forma como debe quedar, siempre así. Generalmente el que comanda el diseño aquí del control, el diseño del pedestal, de la columna, va a ser la placa base. Se diseña primero la placa base y según las dimensiones que me dé la placa base, ahí yo con eso pues le doy dimensión a la columna o al pedestal. Y esta es una parte de lo que nos ofrece la norma, pues también nos dan estos pequeños detalles acá. Estos salen de la norma. Y como le digo, eso está en la 6318, en el capítulo 17. Y como pueden ver, bueno, lo que hay que tener son los datos, ubicarse bien, lo que hay que tener, seguir el procedimiento, no es nada del otro mundo. Y como ven, pues siempre hay rigurosidad. Mucha gente agarra solamente, le mete 4, 5, 6, 8 pernos a una base y no sabe que hay que cumplir con ciertos requisitos, sobre todo en tracción y en el cortante cuando está sometida a momentos grandes, hay una excentricidad grande. Bueno, ya no me queda nada que decirles por el día de hoy. Espero que les haya gustado el tutorial, bastante corto, sencillo. Espero que les haya gustado la explicación. Y como siempre, pues los invito a suscribirse al canal, a darle like, a compartirlo, a comentarlo. Y de esta manera pues yo pueda seguir subiendo contenido de interés en lo que la ingeniería civil respecta. Me despido de ustedes, hasta luego, muchas gracias.